Buenas tardes para todos. Espero que hayan estudiado mucho. Habíamos comenzado a ver las reglas de derivación. ¿Cierto? Sí, repasaron un poquito las reglas. Falta el producto y la división, claro, faltan muchas. Las propiedades. Las propiedades o reglas. Antes. Ay, que ni si es mala. Uy, ya. Oiga, Mira. yo no soy de geometría, a mí. Obvio. La primera regla de derivación era la regla de ¿qué? De la función constante, ¿cierto? Donde C es cualquier número. La derivada de esa función constante es igual a ¿qué? A cero. A cero. Si yo les pregunto que eso cómo se demuestra, ¿qué deben hacer? El límite, ¿cierto? En este caso sería más conveniente evaluar el límite cuando x tiende a un número a de f de x menos f de a sobre x menos a, ¿cierto? Eso sería igual a ¿qué? Al límite cuando x tiende a queda f de x. Sí. Menos queda f de a. A. No sé, también. No. Se también. Ah, sí, porque es una constante. Que es una constante sobre x menos a. Y ya sabemos que arriba da 0 y 0 sobre cualquier cosa siempre da ¿cierto? Entonces, la derivada de una constante es 0. ¿Y cómo se demuestra? Con la definición formal de límite. La segunda regla, ¿qué regla era? La función identidad. ¿Cuál es la derivada de la función identidad? La derivada de la función identidad es 1. Muchachos, nuevamente, ¿cómo se demuestra? Con el límite. Con el límite. En este caso voy a utilizar la otra definición del límite. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Por qué da 1, muchachos? El límite cuando h tiende a 0 queda f de x más h. Da x más h, ¿cierto? Donde está x lo reemplazamos por x más h menos f de x. ¿Cuánto vale x? Menos f de x, o sea x, ¿cierto? Sí. Así. F de x es igual a x, reemplazo, sobre h. Si no la sé, que h sobre h, que Queda el límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? De h sobre h, que es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de 1, y el límite de una constante es la misma. constante. Entonces la derivada de la función identidad es sí, y mire que las estamos demostrando todas. ¿Cómo se demuestran? Con la definición formal de límite. Listo. La tercera regla, ¿cuál era?
La de una potencia, si la función tiene potencias. Es igual a nx a la n menos 1. Es igual a x por x a la n menos 1. Muy bien. Para demostrar también por el límite, muchachos. La cuarta regla, ¿cuál regla era? O la cuarta propiedad. Una constante por una función. Entonces, ¿qué se hace? Ya de la derivada de la función y se multiplica por la constante. Perfecto. Y se saca la derivada de la función. Ajá. En este caso, ¿qué da? La derivada de x. f' de x. La derivada de x da 1. Por tanto, al derivar toda la función queda la constante. ¿Cómo así? Si yo les digo que cuál es la derivada de 8x. 8. ¿Cierto? Muchachos, todos tienen claro esas facilitas, esas funciones sencillas. Señor, no te escuché tampoco. Esas son las fáciles, profe. Ah, sí, claro. La otra propiedad que habíamos visto era que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. O sea que si yo voy a derivar f de x más g de x, lo voy a derivar, por eso coloco esta comita, es lo mismo que si derivo f de x y les sumo la derivada de g de x. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Si esta es mi función, f de x, ¿cuánto vale f' de x? 24x a la 2 menos. A la 3. Ajá. ¿Menos qué? Ya. 8x a la 3. ¿Todos de acuerdo? Listo. Igual, muchachos, con la diferencia, ¿cierto? También se cumple con un menos. Aquí hay también un ejemplo, uno con menos y uno con más. Y hasta ahí habíamos trabajado, ¿cierto? Vamos a ver hoy la regla número 6, que es la regla del producto. Regla de derivación número 6. La derivada. Son el producto de dos funciones derivables f y g es a su vez derivable. Además, la derivada de f por g es igual a la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. La de la dirección de la regla.
Derivemos esa función que escribí. ¿Cómo se deriva esa función, muchachos? ¿Qué copio? Derive de la primera que hay constante, pues igual. Igual, entonces copio la primera igual, 13x menos 2x a la 2. Y eso lo voy a multiplicar por la derivada de la segunda función, que es 4. Porque 4, la derivada de una constante es 0 y la derivada de 4x es 4, como dice el compañero. Más. Copiamos la segunda función. 5 4x por la derivada de la primera. ¿Qué queda la derivada de la primera? 3 menos 4x. 3 menos 4x. 4x. Y listo, muchachos. Después, ¿qué podemos hacer? Podemos simplificar para que se reduzca esa expresión tan larga. Y ya. O sea que quedaría 12x menos 8x a la 2 más 15 menos 20x más 12x Pero 5 por 3, 5 por 3, 15. puros polinomios. 5 por 4, 20x. 4 por 3, 12x. Eso es álgebra y trigonometría. Menos 16x. 16x 16 al cuadrado. x al cuadrado. Muy bien. Ahí ya no me... Y ahí puede seguir reduciendo términos o semejantes. Así no me cabe. Ustedes lo copian bonito. Ay, Dios mío. Ella está apoyando la causa. Ahorrar, por favor. ¿Qué les dio la derivada? 24. 12 y 12, 24. Ah. Menos 20x, no. Ah, no, porque esto es positivo, positivo, da 4x, sí señor. Más 15. Sí, pero el 4x está positivo. Sí señora. Listo, muchachos. Sí señora. Muy sencillo, ¿no? ¿Qué? Ahora cuando le metes multiplicación. Ejemplo 2, muchachos. Si y es igual a 1 más x a la menos 1 por x menos 1, ¿a qué es igual la derivada de eso? Profe, Dime. ¿Cómo? Coloquen primero. 1 Ah, ya empezó. Todos los compañeros van ahí. más La primera función igualito por la derivada de la segunda función, que es igual a qué? 1. Más la segunda función por la derivada de la primera, que es 1 sobre 1 sobre x a la 2 ¿Cuánto sobre x a la 2? o x a la menos 2 pro. Porque a la X menos 2, si está elevado a la menos 1. Menos. X a la menos
Se baja el exponente, o sea, queda menos, caballeros. X y al exponente se le resta 1, o sea, queda. ¿Todos de acuerdo? Me expliqué ahí, por favor. ¿Qué hicimos? Nuevamente, ¿cómo derivo yo esto, muchachos? ¿Cómo derivo x a la 2? ¿Qué se hace? Bajamos la potencia, ¿cierto? Bajamos el 2, el exponente, por x, y a 2 le restamos 1, ¿sí? O sea que quedaría 2x, ¿todos de acuerdo? ¿Qué pasa si tengo x a la menos 1? Lo mismo, bajamos el exponente o la potencia, o sea que me queda menos 1 por x. Y a menos 1 le voy a restar 1 nuevamente. Entonces quedaría menos x a la menos 2. ¿Qué me dio la derivada? Me dio 1 más 1 sobre x más x menos 1. Entonces no es más sino menos x a la menos 2. ¿Sí ven por qué cambió el signo? Al multiplicar este por este. ¿Sí? A la 2, ahora menos 2. Gracias, Kelly. Ya le iba a volver a decir Karen. Gracias, Kelly. Gracias, Carlos. Sí, más por menos, sí, caballero. Menos. Listo. ¿Qué pasa si el producto es de esta manera? F de x igual a 1/3 por 2x a la 3 menos 4. Queda esa derivada. Dime. Simplemente tendríamos que llevarlo que hay en paréntesis, ¿no? Eso es lo que quiero que todos se den cuenta. Se puede hacer como un producto sin ningún problema. Sí, hagámoslo primero como un producto. Uno que hace, copia la primera función por la derivada de la segunda, ¿cierto? Entonces es 3 por 2, 6 x a la 2. x, y a 3 le resto 1, 2, muy bien. Y la derivada de una constante es 0. Entonces sería esto. Más la segunda función por la derivada de la primera, que ¿cuál es la derivada de una constante? 0, y eso por 0 da 0 entonces. Entonces es lo mismo que derivar simplemente la primera, sí señor. Eso da 2x a la 2. Dime. Puede que se puede volver a ¿Desde este o el otro ejercicio? Ah, no copió. Pero el ejercicio solo es hasta acá. Esto. Para arriba, pues. Ese pedacito. se comió. Muy rápido, no vamos muy despacio. Los que terminaron. Para que no se pongan ahí a conversar, deriven esta función.
Ya. Ya lo había doblado. Es igual a x sobre 5 menos 3. La derivada de la segunda. ¿Qué les dio la derivada? La derivada de la segunda. La derivada. Función de las ¿Qué les dio? La derivada, la primera función, igualitica x a la 5 menos 3x por la derivada de la segunda función. Pero cero no. Cuidado, no. La segunda, dime. Eso da 3x a la 2 menos 3 sobre x a la 2 más 6x. Más 6x. Vamos a ver si nos da lo mismo. Ahí copié tu respuesta. Muchachos, esto, ¿qué hacemos con esta función? Esta función la podemos escribir de esta manera. ¿Todos de acuerdo? Sí. X a la 2 es lo mismo que tener esto. Entonces debemos de derivar esta función. ¿Cómo se deriva la función igualmente? Bajamos el exponente o la potencia. Queda menos 2x A la menos 3. Muy bien. Más la segunda función por la derivada de la primera, que es 5x a la 4 menos 3. ¿Todos de acuerdo? 5x a la 4 menos 3. No, menos 3. Solo, ¿cuál x? Si es la derivada de esta función, la derivada de x a la 5 es 5x a la 4, menos la derivada de 3x es solamente 3, porque la derivada de x es 1 y 3 por 1, 3. O sea que es el 3 solo sin la x. Por eso, profe, cuando está de primer grado solamente se coloca el coeficiente que acompaña a la x. El coeficiente o la constante. Listo, muchachos, y lo que sigue es puro operativos. ¿Cómo puedo organizar eso? Quedaría menos 2x a la 8. x a la 5 sobre x a la 3, o sea, x a la 2, como dijo la compañera. Más, lo estoy haciendo así para que muchos compañeros vean el proceso pues de operativas. 2 por 3 casi siempre da 6 sobre x a la 3. ¿Todos de acuerdo? Más 5x a la 4 sobre x a la 2 menos 3 sobre x a la 2. Todos deben llegar a ese mismo resultado. Y ahí se sigue con las propiedades de la potenciación. Tienen la misma base y estamos dividiendo. ¿Qué pasa con los exponentes?
A restar, profe. 5 menos 10 queda menos x a la 2. ¿Qué? Le falta el 2. ¿Qué hizo el 2, profe? No, ¿Verdad? eso es menos 2, profe. Ajá, menos 2x a la 3. Menos 2 x Este. más 3. Este. ¿Cómo así que qué lo hice? Acá. Ahí está, no lo ven. Profe, entonces no se puede hacer lo que hizo entonces. Sí. Claro, Para las dos. normal. Gracias, mi Lolita, no me dijo. Que subo la hojita. Profe, el 6 sobre x a la 2, ¿por qué le queda negativo? No, es este. Sí, señora, es este mismo de acá, este más. Eso es lo que hizo aquí. Eso, pues. Multipliqué. Muchachos, están mal en operación. Multiplicación de polinomios, compañeros. Este con este y este con este. Se multiplica normal. Es como si aquí hubiera un 1. Menos 2 por 1, menos 2. ¿Cierto? Y x a la 5 por x a la menos 3 da x a la 2. Porque espera el 2 sobre x a la 3. Entonces, ¿cuánto te da? 2. Profe, ¿me puede volver la hojita, por favor? La otra. Da menos 5x, ¿cierto? Sobre x a la 2. Sí, señor, ya voy. Pero para que no se confunda. Como se lo puede poner como está ahí, ¿cuánto te da vos? Te da menos x a la 2. A la 2, ajá. Eso es lo mismo. Se suman los. En la multiplicación se suman los exponentes y en la división se resta. Muchachos, si quieren vuelvo y la hago como una multiplicación, a ver si lo ven más sencillo. Sí. La derivada nos dio el primero que era x a la 5 menos 3x por la derivada del segundo que nos había dado eso. ¿Todos de acuerdo? Más 1 sobre x a la 2 que multiplicaba a 5x a la 4 menos 3. Muchachos, multiplicación de polinomios, ¿cierto? Hay que multiplicar todos estos términos con este término. Primero multiplicamos este por este. Es como si hubiera un 1 acá. 1 por menos 2, menos 2. X a la 2. X, colocamos la misma base y como estoy multiplicando, sumamos los exponentes. Queda 5 más menos 3. Queda 5 más menos 3. 2. ¿Todos de acuerdo? De ahí multiplico menos por menos, más. Y 2 por 3, 6. 6. X y sumo los exponentes. ¿Qué exponentes tengo? Tengo un 1 aquí, Queda menos 2. menos más menos 3. Queda menos 2 como dijo la compañera. Más, y aquí si multiplico normal, quedaría 5x a la 2 Menos 3x. sobre X a la 2. Profe, lo que hizo fue dividir el X a la 4 sobre X a la 2, que eso da X a la 2, ¿cierto? Claro. Listo.
Profe, ¿se puede dejar así en fraccionarios o se tiene que elevar la potencia negativa? Claro, se debe expresar así. O sea, así. En fraccionario. Sí. Ahí se podía. Sí. O sea, Claro que ahí podemos seguir. Podemos seguir simplificando, muchachos. Menos 2, dime. Profe, a nosotros nos dio. Eso da, sí, profe, eso da 3 Sobre X a la 2 3 sobre X más 3X a la 2. Claro, ya iba para allá. Podemos seguir simplificando y por eso puse este menos. Menos 2x a la 2 más 5x a la 2 da 3x a la 2, que es lo que los compañeros están diciendo. Y aquí tengo. Y ese otro 3 sobre x al cuadrado se puede expresar como 3x a la menos 2 y se Claro, puede... con el 6, sí señora, o sea que da más 3x a la menos 2. Esa sería la respuesta. Muchachos, suma de polinomios. Reglas de la potenciación. Listo, continuamos con la otra regla. Vamos a ver la regla del cociente, que es la regla número 7. Regla de derivación número 7. Y se llama regla del cociente. ¿Qué dice la regla? Que el cociente f sobre g de dos funciones derivables es derivable en todos los valores de x para los cuales eso es lo que les iba a preguntar, para los cuales g de x tiene que ser como Diferente de 0. y x sea diferente de 0. Listo, muchachos. Vamos a derivar esta función f dividido g. ¿Cómo se deriva un cociente, muchachos? Es la función del denominador, o sea, el de abajo, el denominador igualito por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada Del del denominador sobre el denominador al cuadrado. Muchachos, este orden sí importa. El de la multiplicación no importaba porque era un más, ¿cierto? Pero aquí sí se lo tienen que aprender tal cual como está acá. Es el de abajo, el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador. ¿Cierto? Porque esta resta no es conmutativa. No es lo mismo 5 menos 3 que 3 menos 5. Y la suma sí es conmutativa, pero la resta no.
La derivada de los lados. La derivada menos fx, la derivada de x más dx para la derivada de fx con la derivada de x. Es que así sabes que primero el de arriba y luego el de abajo, después el de abajo, después el de arriba. Listo. Después menos adelante ya. No vas a seguir aplicando así. Si y es igual a esta función racional, 5x menos 2 sobre x a la 2 más 1, ¿a qué es igual y'? Debemos de aplicar esta formulita, ¿sí? Entonces voy a volver a copiar el enunciado. Pero no es la formulita, sino el... Ah, quité la hoja, no han terminado. El ejercicio sí es. El ejemplo 1. Vamos a derivar esta función. La voy a derivar. Eso significa esa comita que le coloco yo allá. La voy a derivar. ¿Qué decía la regla, muchachos? Copiamos la función que está en el denominador, o sea, x a la 2 más 1. Y lo multiplico por la derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? 5. 5. ¿Todos de acuerdo? Sí. Menos de la regla, de la propiedad, menos el numerador, o sea, 5x menos 2 por la derivada del denominador. 2x. 2x, perfecto. Sobre 2 más 1. Sobre una diferencia. 2 más 1 al cuadrado. Es una diferencia de cuadrados. Es un trinomio cuadrado perfecto. Sea x a la 4. Y listo, sigue pura operativas, muchachos. El que no tenga bien claro álgebra y trigonometría, no sé cómo va a seguir con el curso. Más x a la 2. Les recomiendo que si están mal en esa suma de polinomios, cojan el álgebra de Baldor y ahí hay muchos ejercicios. Les recomiendo que cancelen esa. No, porque van a cancelar. Les recomiendo que estudien mucho, que estudien más. Profe, Dime, es un x por 9 menos 5x sobre x al cuadrado más 1 llevado al cuadrado. no sé, no la he hecho. Vuelve y díctame, yo copio la respuesta que te dio. ¿Qué Vea, le digo? Ah, x X por por ah, 9 menos 5x 9 menos 5x. sobre Todo sobre x al cuadrado más 1 elevado a la 2. al cuadrado. Esto es lo que le dio el compañero. Vamos a hacer la multiplicación de polinomios arriba. Daría 5x a la 2 más 5. ¿Cierto? Hasta ahí nadie tiene dudas en cómo se multiplica eso. Menos 10x al cuadrado. X al menos cuadrado. 4x. Menos o más.
más Más 4x 4, así saben, más 4x sobre x a la 2 1 al cuadrado. ¿Por qué no la resuelve ahí mismo, profe? Porque eso no se va a simplificar con nada. Pero sí se puede resolver, no hay problema. Sí lo puedes resolver, sí, ahorita lo resolvemos al final para que vean que no se simplifica. Ah, menos 5. Entonces no da lo que el compañero había dicho. No me equivoqué. Eso da menos 5x al cuadrado. Perfecto, menos 5x al cuadrado más 4x. Así. Y no veo forma de simplificar más eso. Eso les iba a preguntar yo, eso no se puede factorizar. Ya lo intenté y no. ¿Y cómo está factorizando? El de abajo es el Preocupación. por X a la 2. Ya veremos. Pues el de abajo es eso que dijiste, pero también hay una formulita que es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Porque es un trinomio cuadrado perfecto. Y arriba, ¿cómo factorizan ustedes eso? X a la 4 más 2x a la 2 más 1. X a la 4 más 2, x a la 2 más 1. Ah, sí, abajo sí, pero arriba, ¿cómo factorizan? No le encuentro forma. Habría que arreglarse las cosas como siempre. Si le sumamos un poquitito la Menos 25. Pilas, muchachos, hasta ahí lo podemos dejar en cálculo, pero eso de arriba sí se puede factorizar y hay muchas formas de factorizar, ¿cierto? Pueden utilizar la fórmula del estudiante, si no da pueden completar cuadrados. ¿Alguna vez han completado el cuadrado? Menos raíz cuadrada. Se puede completar el cuadrado o se puede multiplicar y dividir por 5. 5. Cuidado que hay 3 formas de factorizar eso de arriba, eso sí se puede. ¿Cuál es la fórmula del estudiante? La fórmula del bachiller. X igual a menos b más o menos raíz sale cuadrada un X ya tiene de no. 4. ¿Con qué? ¿Con sumar y restarle qué? X. X. No, señor, eso no se puede. ¿Para qué va a sumar y restar un X? Para que me quede 5X. 5X, no, señor, eso no le quita el X cuadrado. Que si le suma y le No, resta solo haciendo. sumarle y me sale un X. Por eso, me estás diciendo que sume X y que reste X en el numerador. Ajá. ¿Y cómo me va a quitar este X a la 2? Ah, no, o sea, estoy haciendo eso para que me quede menos 5X a la 2 más 5X más 5 menos X. Entonces dejo esa X por allá lejitos y creo que ya lo puedo factorizar. Profe, ya lo factoricé, sí da. Da 5 más 1. Arriba. 5X más 1. 1 menos X. 1 menos X. 1 menos X. Hágale ver que sí le da. No, sí le da, profe. Sí, le creo. ¿Cómo factorizó? Es que no le crea. Téngame fe. ¿Cómo se comprueba? Como el compañero dijo, necesito multiplicar eso y nos tiene que dar este polinomio, ¿cierto? Eso sí lo saben todos. Sí. Si multiplicamos sería 5X más 1 menos 5X a la 2 y no le tuvimos fe. Menos X. Ah. Me equivoqué. Se equivocó otra vez. Listo, muchachos. Cuidado con esos casos de factorización, muchachos. Estamos en cálculo y no voy como a dar la clase pues de álgebra y trigonometría, pero sí deben tener todo eso muy claro.
ya les dije dónde consultar, ¿cierto? O con la fórmula del bachiller, como ustedes le dicen, completando el cuadrado o multiplicando y dividiendo por menos 5. Pero sí se puede factorizar. Es por la fórmula del bachiller. Muchachos, ejemplo 2. Si y es igual a x a la 2 más 3x sobre 6, ¿a qué es igual y prima? Igual a x a la 2 más 3x por 0, eso da 0. Por la derivada de la segunda. Entonces, Menos la segunda, que es 6. x más 3. Por la derivada de la por la derivada del numerador y el denominador. Listo, ¿qué les dio? ¿Qué le dio el compañero? No, también me dio un tercio de X. Un tercio de X Me dio un tercio de X más un medio. más un medio. Sí, Eso va a 0. eso me dio el total, un tercio de X más un medio. Listo. ¿Quién más la ha hecho? Y como la profesora sabe un poquito de operativas, cierto que esto es igual a esto, a un sexto de x a la 2 más 3x, ¿o no? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Entonces simplemente es un sexto por 2x más 3 y ya derivé. Y ustedes se demoraron mucho. Profe, ¿qué hizo? Eso, profe, ¿qué hizo? ¿Cierto? Sí, compañero, ahora sí le dio. Eso, voy ganando el quiz. ¿Qué hice? Simplemente escribí esto que les di como un cociente, lo escribí como una multiplicación. Sí, miren que esto que está acá es esto mismo, por álgebra y trigonometría. ¿Todos de acuerdo? Ya. ¿Y cómo se deriva este producto que lo derivamos ahorita? La constante queda igual. Y derivamos la segunda función, que es 2x más 3. Y listo, muchachos. Lo que estaban haciendo también está bueno. Si quieren lo hacemos así para que miren qué pasa. También porque me dio 12x más 18. Más 18. ¿De qué forma lo hizo? Con el cociente. Sí, hagámoslo con la propiedad del cociente a ver qué pasó. Este marcador escribe gratis. Recuerden que abajo le llama 6, porque la función de abajo es llevar al cuadrado. Sí, 6 a la 2. Ah, pero eso queda sobre 36. Miren pues, según la regla del cociente es el denominador, que es 6, por la derivada del numerador. ¿Todos de acuerdo? Que es 2x más 3 menos el numerador por la derivada del denominador, que es 0. Que es 0, porque es 6. La derivada de una constante es 0. O sea que esto se va. 0 por cualquier cosa siempre da 0. Sobre este pedacito, sobre 12x más 18 ¿sobre qué? más 36. Y nuevamente simplificamos. sobre 36. O sea que da y' igual. Miren donde seguí, pues porque ahí hay un salto. Simplifico. Da 2x más 3 sobre
Sexta de 36, 6. Y listo, o sea que da lo mismo. Ah, es que la costumbre de hacer todo y simplificar a lo último, profe. Pero si hace, bueno, listo. Multiplicó 6 por 2, 2 también sería bien y simplifica el final, listo. Le dio 12x más 18 sobre 36 y después simplifica y llega a lo mismo. Sí, señor. También lo puede hacer así. Muchachos, están todos tan pensativos y mirando lo que están viendo por álgebra y trigonometría. Ah, sí. ¿Vieron dónde deben estudiar, muchachos? Pero es que la palabra derivada es algo nuevo. Pero mire que la derivada solamente la hacemos en el primer paso. De ahí para abajo todo es álgebra y trigonometría. Y yo creo que la mayoría ya sabe derivar porque es muy sencillo. Lo que casi nunca hacen es simplificar. O simplifican más. Esto ya no. Listo. Ejemplo 3. Muchachos, si en el parcial les digo que y es igual a 3 menos 1 sobre x, todo sobre x más 5, ¿a qué es igual la derivada? Porque eso tan pequeño, profe. Que es otro marcador y copia así de grande. De forma de que ese marcador copie pequeñito. ¿No lo vieron? Dime. ¿X qué? Profe, la derivada desde arriba es 1 sobre x a la 2. Sí, señor. Muchachos, pero recuerden, antes de comenzar a hacer todo eso, ¿qué podemos hacer también? Sí, señor. Primero hacer operativas en el numerador, ¿cierto? Y de ahí ley de la oreja o extremos y medios para convertir eso simplemente en una función racional. ¿Qué estoy diciendo yo? Que el numerador se puede escribir como 3x menos 1 sobre x. ¿Todos de acuerdo? Sí. Y aquí hacemos ley de extremos y medios. O sea que me quedaría 3x menos 1 sobre x que multiplica a x más 5. ¿Sí o no? O sea que sería 3x menos 1 sobre x a la 2 más 5. Al final la función que debo derivar es esta. Kelly aportó algo diferente. ¿Qué habías dicho, Kelly? No, pues es de la derivada de los de arriba, entonces derivada de 3 y derivada de menos 1 sobre x. Y me quedaba x a la menos 2 o 1 sobre x a la 2. Y lo mismo que la derivada de la división y me dio menos 2 sobre x a la 3. Sí, señor.
Vamos a ver si nos da lo mismo que hicieron los dos compañeros que lo hicieron de una vez con la regla del cociente. Esta derivada es igual a el denominador, ¿cierto? A la función que hay en el denominador. X a la 2 más 5x por la derivada del numerador que es 3 menos el numerador por la derivada del denominador que es 2x más 2x más 5 sobre el numerador al cuadrado, o sea, x a la 2 más 5x a... Ya, y ahí acabamos de derivar. Lo que sigue todo es operativa, ¿cierto? El cálculo llega hasta ahí, hasta el primer rengloncito. 3x Para abajo todo es operativo. más 15x menos X a la 2 6x a la 2 menos 5 menos 5 no 5 por 3 15 menos 15 1 por 2 menos 2x menos 5 Señor, ¿por qué menos 5? Porque menos 1 por 5 da menos 5, pero con este menos da más. Y lo mismo pasa acá, menos 1 por 2x y da menos 2, pero este menos que me multiplica todo me da más. Sí, compañero. Se cancelan los 15. Ahora sí, eso, se cancelan los 15. Da menos 3x a la 2 más 2x más 5 sobre x a la 2 más 5x. Muchachos, dime. A mí eso me dio 3x, arriba me dio 3x más 3. Y abajo me dio x por x al cuadrado más 5x. Ajá. Sí, ¿Qué pasa? Que como lo estamos haciendo nosotros, no hemos terminado de simplificar. Deberíamos de factorizar esa expresión para llegar a algo parecido a lo tuyo. Compañeros, ¿qué les iba a decir yo? En el parcial mínimo deben haber 3 pasos de operativas, o sea, derivan, intentan simplificar, ¿sí? No vayan a derivar y a dejar hasta ahí. Intentamos siempre simplificar. Listo, compañeritos. 2 reglas para estudiar. Pueden hacer mínimo muchos ejercicios con cada regla, muchachos. Muchos es muchos. ¿Cuánto qué? En el quiz. A mí no me ha entregado el quiz de continuidad. Para que se puede terminar el ejercicio. Ah, ya, lo podemos dejar ahí. ¿Quieren factorizar eso? Sí, profe. No, pues factorizar eso, ustedes lo harían más fácil con la fórmula del estudiante. No sé qué tan bueno sea. Que sea x igual a menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a menos b, o sea que sería menos 2 más o menos la raíz
de 2 a la 2 menos 4. Por que es menos 3. 5 por 5. Sobre 2 por menos 3. Que Sea eso era sobre- menos 6. Menos 2 más o menos la raíz de 4. 4 menos da 60. 60. Más 60. 20 por 3 que casi siempre es 60 sobre 6. Entonces por eso yo no quería, porque es pura factorización y ustedes deben saber hacer eso sin ningún problema. Sí. 4 raíz cuadrada de 64 es 8. Y queda 8 menos 2. Queda 6. 6 sobre 6. Y se fueron. Profe, la pizarra. Profe, no. ¿Qué les dio? Mejor que no estén viendo qué les dio. Da 1. Da 1, profe. 1 y el otro. El otro. Eso, 5 tercios. Profe, es que me faltó el menos 6 que es abajo. Gracias. Ajá. Uno es con más, como dijo la compañera, y otro es con menos. Este es X1 y X2. Y el otro con menos. La roja porque no vemos. En el cuadrito donde salimos nosotros. Gracias. No, pero ahí todos, muchachos, eso lo saben hacer todos. Ahí nadie tiene que ver nada. Daría menos 1, ¿cierto? Y X2 daría ¿qué? ¿Cuál es 5 tercios? Menos 10 sobre 6, o sea, menos 100. Profe, no da positivo, profe, da positivo porque los dos son negativos. Que los dos son negativos. Perfecto. Y listo, muchachos. Ahí factorizaron. Ahí está, y ustedes no lo vieron, estaba positivo. Si ustedes no lo vieron. Listo, muchachos. ¿Cómo queda la expresión? ¿Cómo queda esto, muchachos? Estamos diciendo que menos 3x a la 2 más 2x más 5 es igual a 2 productos. ¿Es igual a qué, muchachos? Menos 1. ¿X qué? X más 1, muy bien. ¿Y el otro? X menos 15 tercios. 5 tercios. O el que quiera lo puede escribir así. 3x menos. El 1 no va negativo. El 1 no es negativo. No, porque esto es como igualado a 0. Entonces la raíz es x igual a menos 1. ¿Cómo así? X más 1 igual a 0. Si despejas x te da el menos 1. Entonces es positivo. Con signos contrarios. Listo, compañeros. Eso sobre lo que tenemos ahí. Muchachos, esos casos de factorización se deben estudiar nuevamente. Dime. Yo no puedo expresar. Yo no puedo expresar. Allá. Pero eso va sobre. Claro, sí, yo solamente factoricé arriba, falta esto, sobre esto, sí señores, claro. La derivada ya va sobre el denominador al cuadrado. Dime, ¿copia? ¿Ya copió? Sí, profe. Pero yo no veo. Eso le da. Póngale, wípele. Póngale zoom. Profe, vea, le saco una, o sea, le voy a sacar el medio aquí, ¿no? Claro.
Completa el cuadrado. ¿Sí? Y ahí sí con eso y me da como usted, como x más 1 por 3x menos 1, no. ¿Y cómo factorizó ahí para que le diera lo mismo? Profe, ¿cómo factoricé? Sí. Claro. 3x a la 2 menos 2 por 3x Ajá. menos 1 por 3 y 2 sobre Sí, señor. Sí, señor. Esa es la otra forma. 3x y 3x menos acá nos da más. Dos números que multiplicaban en 15 sumaban en 2, entonces coloco 5 y 3, todo dividido sobre 3. De esto, lo único que se cree con 3 es este, entonces lo tengo que 3x menos 5 es igual a, perdón, por x más 1, porque puedo dividir el 3 que está acá, los 3 que están acá los puedo dividir por el cuadrado. Sí, señor, eso es lo que se hace. Ese es el otro caso de factorización. Lo dejo indicado con el menos que está aquí arriba. Sí, señor, se deja indicado con el menos que está allá. Listo. Ahí tienen los dos casos de factorización, muchachos. O con la fórmula del estudiante o como el compañero acaba de hacer el favor de recordar el caso de factorización. No me digan, no me pregunten por casos, porque yo el número de los casos no me lo sé de memoria. Ese es un caso ax al cuadrado más bx más c. De la forma, sí señor, de la forma. X más B. Profe, pero si ellos en el menos. Lo puede ingresar, sí, con el menos ahí, o lo puede ingresar en una de las dos, solamente en una de las dos, sí. No, demuéstreme que eso es equivalente al todo. Eso es otro que me dio a mí. ¿Qué? Muchachos, ustedes estudian factorización después. Eso, continuemos que estamos un poquito atrasados en el tema para quedarnos factorizando. Listo. Y llegamos a algo muy interesante, muchachos, que es la regla de derivación para funciones compuestas. La voy a llamar regla de derivación número 8. Regla de derivación para funciones compuestas. Eso tiene un nombre propio, muchachos, más conocido como regla de la cadena. ¿Regla de la cadena? Sí, señor. Hombre, porque no hablo de la antes de esa, porque no mencioné las de logaritmos. De logaritmos y exponenciales, después las mencionamos. Regla de la cadena, muchachos. Todos recuerdan que es una función compuesta. Es una función de f de g de x. Perfecto, nosotros habíamos definido f compuesto g de x como f de g de x. ¿Todos lo recuerdan? Definición de función compuesta. Así yo tengo que f de x era igual a raíz de x y que g de x era igual a x a la 2 más 1, que nos daba f compuesto g de x. Era f de g de x. O sea que era f y donde está g de x lo reemplazamos, ¿cierto? Sí. X a la 2 más 1. ¿Todos de acuerdo?
la raíz cuadrada de x a la 2. Y ahora sacamos f, le aplicamos la función f, entonces quedaría la raíz de x a la 2 más. Listo, todos lo recuerdan. Si yo les digo que esta es mi nueva función y, esta compuesta, y les digo, perdón, y sola, y les digo que encontremos la derivada de y, ¿qué se debe hacer, muchachos? Pero no se puede sacar de la raíz, no. Eso. Sacar no tanto, pero sí tenemos que comenzar trabajando con la raíz. Voy a volver a copiar el ejercicio. Esta es mi función. Y yo les estoy diciendo, encontremos la derivada. Muchachos, primero debemos trabajar con esa raíz, como dijo la compañera. Miren que esto es lo mismo que tener x a la 2 más 1 todo a la 1 medio. ¿Sí o no? Sí, profe. Todos, ¿de acuerdo? Derivamos esta función, derivamos la función de afuera, o sea que quedaría 1 medio por x a la 2 más 1 a la 1 medio menos 1. ¿Todos de acuerdo? Sí. Por la derivada interna. Escuchen, muchachos, falta derivar la función que está dentro, g de x. ¿Cuál es la derivada de g de x? 2x. 2x. Por eso se llama regla de la cadena o regla para las funciones compuestas. Primero derivamos f, o sea, raíz de x, ¿sí? Y después derivamos g de x, la función interna. Nos dice por la derivada interna. Daría 1 medio de x a la 2 más 1 a la menos 1 medio por 2x. Daría 12x sobre 2 por x a la 2 más 1. 1 medio, profe, 1 medio menos 1. Es 1 medio menos 1. Ajá, ahí tiene a la menos 1 medio. Claro, queda 1 Haga la medio resta. menos 1. Claro, ya hice la operación. Queda 1 medio menos 1. ¿Qué le da, compañera? Sí, 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 sí. menos 1 medio, listo. Sí, menos. Y eso nos dio la derivada. Muchachos, con estas derivas hay que tener mucho más cuidado. Listo. Como se quiera. Me trae muchos recuerdos. Ejemplo 2, una función mucho más sencilla. Si yo tengo que f de x es igual a x a la 2 más 1 a la 3, a que es igual la derivada. La derivada, profe. Ah, pero es que no está compuesta. Claro, ahí está compuesta, sí. El tema que estamos Sí. trabajando. Claro. Ah, profe, eso da 3 por x a la 2 más 1 elevado a la 2 por 2x. Perfecto. O sea, quedaría 6x por x a la 2 más 1
Y el que quiera lo puede escribir como 6x por x a la 4 más 2x más 1, ¿cierto? Compañeros, ¿cómo derivo el compañerito de ustedes? Función compuesta, muchachos. Una función es, por ejemplo, u a la 3 y la otra función es que u sea igual a x a la 2 más 1, ¿cierto? Función compuesta, y hay dos funciones, esta función y eso a la 3. Multiplicación. ¿Qué se hace? Se deriva primero la función f de x, o sea, u a la 3. ¿Cómo se deriva u a la 3? Queda 3, bajamos el exponente, la función que hay ahí la dejamos igualita y al exponente le restamos 1 por la derivada interna, o sea, por la derivada de esta función de f de x, que es 2x. Lo que la compañera preguntó ya es pura operativa. Yo que hice, multipliqué 2x por 3, 6x. Ya. Pura operativa, pues de ahí para abajo. Bueno, es 2x a la... Acá la interna. No, porque solamente Sí. estoy derivando x a la 2 más 1. Ve la que encerró en el recuadrito. Acá. 2x a la 2. Ese es el primero, por el segundo. El primero El primero es 12. que me falta un 2. Sí, ajá. 2 veces el primero por el segundo más el segundo cuadrado. Sí, señor. Pre y abajo 12x a la 3. Abajo. Pero la respuesta sería hasta acá donde está encerrada en el cuadrito porque está factorizada. Ah, Por eso la encerré ahí. El otro paso sobra. Se llega hasta donde está factorizada. Sí, ahí queda más bonita. Listo. Antes de copiar la teoría, si la función es esta, si y es igual a la raíz cúbica Eso no mencionó eso. de x a la 2 más 2 todo al cuadrado. Grupo de Wilson. Ay, ya pusieron otro, ya. ¿A qué es igual y'? No, la fórmula no la he escrito, no he dado la teoría. ¿A qué es igual y', muchachos? ¿Cómo? Es compuesto. Eso es compuesto. Que si es compuesto. Claro. Claro, sí, profe, sí, es compuesto. Siempre que aparezca una raíz, muchachos, es compuesto. Siempre. Sí, señor, muy bien. Entonces el compañero dice, primero podemos escribir esto como x a la 2 más 2 a la ¿qué? 2 tercios. A la 2 tercios, perfecto. Y ahí sí podemos derivar. Primero derivamos lo de afuera, o sea que quedaría 2 tercios por la función y 2 tercios menos 1 queda Los 2 tercios. menos 1 tercio, ¿cierto? Sí. Función. Por la derivada interna que nuevamente es dime. Eso da 4 tercios de x por raíz
cúbica de x a la 2 más 2. Sí, señor, da 4x sobre 3 que multiplica la raíz cúbica de x a la 2 más. Eso da. ¿Qué hice? Sí, la derivada, lo que está dentro del paréntesis, profe. Esta es la derivada interna, 2x. Multipliqué 2 por 2, 4x. Y este menos un tercio baja al denominador como un tercio. Y un tercio es raíz cúbica. Bien. No, porque le sacaron la derivada x a la 2 más 2. La derivada interna, se dice, compañero. Sacamos la derivada interna, que es 2x. Kelly había estudiado el tema. Sí. En el colegio, ¿alcanzaron a ver derivadas en el colegio? Pero yo voy a estar En la Harvard. por eso es. Ella, yo no. Sí, muy bien el curso, porque el curso también llega casi hasta allá, hasta mínimos, máximos y mínimos. Ejemplo 4. Muchachos, ya si les toca derivar f de x igual a x a la 2 por la raíz de 1 menos x a la 2. ¿Qué pasa con esa derivada? ¿O qué se debe aplicar? Profe, Dime. ese es un producto de derivadas. Primero, muy bien. Se trabaja como un producto, pero cuando vamos a derivar esta segunda función, es una función compuesta. ¿Cierto? Entonces vamos a ver cómo nos va derivando todo eso. ¿Cuál es la regla para la derivada del producto? El primero por la derivada del segundo. ¿Todos de acuerdo? El primero por la derivada del segundo. Lo voy a dejar solamente indicado. No derivé. Lo dejé indicado. Más el segundo por la derivada del primero. Y ahora sí vamos a derivar. Muchachos, queda esta derivada. Profe, esa da un medio por 1 menos x al cuadrado. Bajamos el exponente, copiamos la función y a un medio le restamos 1. Menos un medio, llevaba la menos un medio. Bien, a la menos un medio. Por la derivada interna, porque mire que no hemos derivado esta función. Queda la derivada de esa función. Menos 2x. Da menos 2x. Menos 2x, muy bien, con todo y signo. Menos 2x. Más 1 menos x al cuadrado por la derivada de esta, que es 2x. 2x. Y ya, muchachos, operativas para organizar eso. Quedaría x a la 2, este 2 con este 2 se pueden cancelar. Quedaría que multiplica Profe, ¿de dónde salió el menos 2x? de la derivada interna de acá. Profe, ¿de dónde salió el menos 2x del primer paréntesis? De la derivada interna de esta función. ¿Cuál es la derivada de 1 menos x a la 2?
2x menos 2x, la derivada interna. Bien. ¿Todos de acuerdo? Un medio menos 1 da menos un medio, como había dicho el compañero. Como da menos un medio, lo podemos pasar al denominador positivo. Y un medio es la raíz de eso. Y arriba simplemente multipliqué. ¿Qué falta? Está malo. Signo menos de la X. Sí, señora, ¿cierto? Le falta esto. Bien, eso. Sí, señorita. Y podemos, eso, podemos seguir simplificando. Racionalizado, profe. Menos x3 factorizado. Racionalizado. Sí, Profe, racionalizado, eso da menos x3 menos x al cuadrado. Sobre 1 menos despacio, compañero. Vamos a explicarles al compañero que aquí voy a multiplicar el denominador por el numerador, ¿cierto? Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría 2x por quién, muchachos. No menos que queda la 2. Muy bien, 1 menos x a la 2, sin la raíz. ¿Todos de acuerdo? Sí. Estoy haciendo esta suma, este por este y este por este. Porque sin la raíz. Ay, Ah, ya. Ya, raíz y raíz. Quedaría el Sí. Profe, ¿qué pasó con x a la 2? Pues no, ya multiplicaste. Aquí sí, multipliqué 1 por menos 2x sobre 2. No, ¿Sí lo ves? siempre hay x a la 2 que está fuera del de los corchetes. queda al cuadrado. Este. No, el lo primero. dejé ahí. El x a la 2, ¿sí? Este lo dejé ahí, véalo ahí, véalo ahí. Profe, Sí. Porque A por B es lo mismo que B por A. Entonces aquí lo tenía atrás y lo pasé para acá, para que se vea bonito, pero lo puedes dejar ahí. Dime, ¿quién me iba a preguntar? profe. Sí. ¿Por qué quedó x al lado multiplicando a menos x? Eso no da menos. Eso no da 1 sobre. Se multiplicó. Esa es la multiplicación. Ya le dio, bueno. Profe, Dime, pero creo que es más conveniente dejarlo así. Ujú. O sea, no, como antes de, o sea, en vez de llevarlo a la más mínima expresión, dejarlo como fraccionado, no. Sí, ajá. Dejarlo así y arriba podemos factorizar. Y ya. Sacar factor común X. Ajá. Para entregarlo factorizado. A 2x a la 3. 2x por 1, 2x. Ah, entonces no queda nada de esto. ¿Qué quedaría, muchachos? Menos 4x a la 3. Menos 4x a la 3 más 2x sobre eso. Sí, señora. Menos 13x, ¿no? ¿Qué? Menos 3, no menos Menos 4. 13x, profe. Menos 3x a la 3. Menos 13x. Y eso Ah, pero menos 3, sí. Tranquila, Kelly, que no importa. Menos 3x a la 3, sí, señora, más 2x. Y nuevamente podemos factorizar arriba, sacar factor común x y ya. Arriba sacar factor común x. Sí, Queda 3x a la 2 más 2. más 2 sobre eso y ya.
Profe, Pregúntame. por favor me explicas ¿Desde dónde? de ahí de donde dice x a la 2, entre corchetes, un medio, que multiplica 1 Acá. menos. Listo. De ahí para abajo, por favor. El primer paso lo entendiste. Vamos a aplicar la derivada del producto. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. No hay problema con ese paso, ¿sí? Vamos a comenzar a derivar. Voy a derivar esto. ¿Cómo se deriva? Es una función compuesta, ¿sí? Entonces bajamos el numerador. Perdón, bajamos el exponente. ¿Cuál numerador? ¿Sí? Que multiplica a la función y al exponente le restamos 1 por la derivada interna de esta función que es 2x más esta función por la derivada de x a la 2 que es 2x. Compañeros, sí, hasta ahí sabe de dónde sale todo. Sí, profe, sí. Y ya, y de ahí para abajo es puro operativas. ¿Qué hice? Multipliqué un medio, lo multipliqué por menos 2x. Cuando usted lo multiplica, eso solamente le da menos x. Y un medio menos 1 da menos un medio. O sea que da la raíz de 1 menos x a la 2. ¿Por qué en el denominador? Porque es negativo. Sí. Y ya, y acá multipliqué esto por esto, lo escribí como 2x por la raíz de 1 menos x a la 2. Y de ahí seguí multiplicando x a la 2 por x. Aquí hice esta fracción, suma de fraccionarios. En cruz. Este por este y este por este. Y después simplificamos. Listo. Ejemplo 3 creo, no sé si es el 3 o el 4. Muchachos, si les toca derivar esta función. Dime. Se la derivo en el tablero. ¿Cómo? Pero se está dando todos los oficiales, todos en el tablero. Si quiere el compañero les puede colaborar. Hágale pues. Eso ya me está Compañero, esos dos ejercicios para terminar, el 3 y el 4. Miremos el compañero cómo los resuelve. A 6x menos 1, 2 sobre x al cuadrado más 3, elevado al cuadrado. ¿Profe, cierto? Sí, obvio, pero yo le creo. Así que no lo veía, pero yo le creía, sí. No confía Como en esto él. es elevado al cuadrado, significa que tanto que el exponente aplica para el numerador y aplica para el denominador. Claro, Sí, señor, claro. claro. Potenciación. Entonces yo digo que eso es igual a yo tener 3x menos 1 elevado al cuadrado sobre x al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Pero decirlo se siente más difícil. Voy a derivar. ¿Cómo, profe? Que así es más difícil. Yo le sugiero que primero derive Voy a derivar. la cadena.
Por la compuesta, sí. Sí, por la compuesta de una vez. O sea, bajemos ese 2 a multiplicar todo eso. Listo, profe. Entonces, podemos decir que f' de x Sí, señor. es igual a 2 que multiplica a 3x menos 1 todo sobre x al cuadrado más 3 elevado a la 1. Sí, señor. Por. ¿Sí? Sí. Y vamos a derivar esto. Y vamos a derivar el cociente. Listo. Bien. Entonces vamos a derivar el cociente. Para derivar el cociente tenemos que 3x menos 1 por, y derivamos esto. No, ahí sí es necesario el orden. Es primero el de abajo por la derivada del de arriba. Yo no le puedo poner menos adelante al primero ya. A ver, profe. No, hagámoslo con la forma. Pues usted sí lo puede hacer si lo maneja muy bien, pero para los compañeros es mejor con la formulita. Pero el de abajo por la derivada de arriba, el de arriba por la derivada de abajo. No. Primero, El de abajo. x a la 2 más 3. ¿Listo? Sí. Por la derivada del de arriba, que sería 3. ¿Cierto? Sí, señor. Bien. Ahora, vamos a colocar el de abajo. El de arriba. 3x menos 1. Sí. Sí, porque no hemos derivado el de abajo. Sí, sí. 3x menos Por 2x. por 2x. Eso. Todo sobre. Gracias. X al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Muy bueno. Listo, y ahí se acabó el cálculo. Todo lo que sigue es operativas, álgebra y trigonometría. Entonces varía 6x menos 2 sobre x a la 2 más 3 por. Resuelve. 3x a la 2 más 9 menos 6x más 2x. Todo sobre x al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Operativo. ¿Listo? Sí, señor, sí, señor. El prima de x es igual a 6x menos 2, x más 3. Esto me daría, por este me da menos 3, x a la 2. Ya ahí, ¿por qué colocó x más 3? ¿Cómo? X más 3 no es Y x. a la 2 le elevado en el primero. X a la 2 más 3. Es del Ir acá. denominador del primero. Pero es que todos le gritan. Ahí estaba, no lo vio. Pero por si estaban poniendo cuidado ustedes. Él lo hizo intencionalmente. ¿Saben qué siempre? Entonces abajo queda x a la 2 más 3 al cubo. Al cubo. Sí, por eso. X a la 2 más 3 al cubo. Y Multiplicamos todo eso. multiplicar todo eso. Ay, no. Es que multiplicar. Pero ya con ese paso termina. Luego debe ser este por este por este. El 18. Pero ahorita, despacio. El parcial de cubo, multiplicamos todo lo de arriba. Ya. Profe, ¿no? No, que sigan. Vea, 6 por 3, 18 menos 18, x a la 3. Son diferentes o iguales. Más 12x a la 2. Más 54x. Por eso entonces los agrupamos. Ahora este por este por este. Hay dos y un por tres. Más 6x a la 2. Menos 4x. ¿Qué puedo Menos 18. Pero muy fácil. Eso me menos Hay que copiar mucho. 18x a la 3. Le va a cancelar los términos semejantes. Eso me daría 18x a la 2. Más 50x. Más 50x Menos 18. menos 18
Sobre. Todo sobre x al cuadrado más 3. Al cubo. Listo. Al cubo. Al cubo. Eso están pilosos, Eso, ellos están poniendo cuidado. Listo, compañero, lo podemos dejar hasta ahí. Y el otro ejercicio, no se siente. No vamos a hacer dos para irnos. Saqué por el grupo de blanco, ¿no? Ya, cuatro. Ahí está el cuarto, sí. F de x es igual a x. De x a la 2 más 4. Raíz cúbica. De x a la 2 más 4. Cuatro, la complicación de su división, que tan Muy bien, profe. Ya es compuesta. Con primero cociente y después compuesta. Tengo compuesta. Primero cociente. Primero compuesta sería f prima de x es igual a el denominador Sí, señor. es x a la 2 más 4 elevado a la 1/3. ¿Cierto? Sí, señor. Por 1. Menos. Ahora dejamos el de arriba indicado. X X por la derivada. por la derivada de acá. Y esa derivada es con regla de la cadena. Cadena. Entonces, 1/3. 1/3 Un tercio. de x a la 2 más 4 a la menos 2/3. 1/3 menos 1, sí, señor. ¿Listo? Por Por aquí, 2x. listo. Y el resto es puro operativo. Sobre. 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 Sobre cada más. Todo sobre Raíz cúbica de. todo sobre x a la 2 más 4 a la 1/3. Tercio al cuadrado. O sea, la 2/3. Y de ahí para abajo todo es operativas. Que como el compañero es tan bueno en operativas, lo va a terminar. Eso queda lo mismo. Listo, el resto aquí quedaría lo mismo. X a la 2 más 4 elevado a la 1/3 menos x tercios. No, y el 2x. Perdón, 2 Menos 2.2x al cuadrado. 2x. Al cuadrado. Ah, sí, señor. Sí, yo no estaba viendo la otra x. Listo. O todo Ya sobre está, profe. raíz cúbica de x a la 2 más 4 elevado a la 2. ¿Cierto, profe? Sí. Sí. Ya abajo nos quedaría raíz cúbica Ahora, ¿cómo saber qué sigue? de Si no, x a la 2 más 4 todo elevado a la 2. Sí, señor. De ahí hacemos la suma, la resta de fraccionarios que hay arriba en el numerador. no, pero ¿Qué? Pero mire que es muy fácil. Sí. ¿Cómo que no es muy fácil si es raíz cúbica de lo mismo y raíz cúbica de lo mismo? Eso daría X a la 2 más 4 al lado. x a la 2 más 4. Al lado A la 2, ¿no? Es que este está elevado a la 1 y este está elevado a la 2. Entonces al multiplicarlo, no, le daría x al cuadrado más 4 a la 2 por la misma, mire, x a la 2 más 4. ¿Cuánto me da eso entonces? Sí, sí. Me daría la 3, y raíz cúbica es lo mismo, me da lo mismo. Sí, señor. Pero así ya. Pero Sobre te 3. lo dejo así, le borró a los compañeros la explicación. Termine ya. Acá está diciendo el compañero, eso es operatividad, usted ya sabe. Sí, debería. X al cuadrado más 4 elevado
a la 2 todo sobre raíz cúbica de x al cuadrado más 4 elevado a la 2. Extremos y medios para que termine. F' de x es igual A x a la 2 menos x a la 2 más 4 sobre 3 por x a la 2 más 4 elevado a la 2. ¿Sí, profe? Está el aire como más frío. Sí, señor, claro. Y resuelvo eso también. Ya está factorizado, ¿no? Sí, señor, ya está factorizado. Pero, no, pero es que igual si le saco un menos No sé. que la variedad de x. No es el mismo, sí, señor, así. Muchas gracias, Jair. Yair. Vio que sí, casi adivino. Que gracias, Yair. Que ya tiene la nota del quiz. No ayuden tanto, no, señora. Listo, muchachos. Estudien mucho regla de la cadena. Terminamos este tema el jueves. ¿Cuándo parcial? ¿Cuándo? No sigue parcial, pero todavía falta. Profe, El semestre ya en Semana Santa. Por eso, claro. Tiene toda Semana Santa para que estudien.